Chicos, agradecería que me confirmen si me pueden oír. Profesora, sí se la escucha. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Soy la maestra Cintia Paiva. Y bueno, como saben, el día de hoy vamos a tener lo que es la parte de consultoría en el curso de literatura. Me gustaría quizás inicialmente que ustedes me comenten mediante chat o ya sea mediante la mano alzada algunas dudas que han tenido ustedes respecto al curso para ir ayudándolos con estos temas. O en todo caso, ¿les parece si hacemos un repaso de la parte teórica y los ejercicios? A ver, quedo atento a lo que me indique. ¿Podría ser las 7? Las 7, perfecto. Vamos a iniciar. Bien. Ok, como saben, lo que viene a ser esta semana número 1, estamos trabajando 3 contenidos, que es la parte de conceptos básicos, géneros literarios, lo épico, lírico y dramático, lo que viene a ser figuras literarias, metáfora, anáfora, epíteto, hiperbatón, hipérbole y símil, y 3 con la parte de literatura griega. Ahora, vamos a analizar un poquito el ejercicio número 7, igual yo le he agregado por aquí algunos temas. Bien, vamos a partir un poco con lo que viene a ser la parte de la Ilíada. Como ustedes saben, el tema de la Ilíada se habla mucho del tema principal, que es la cólera de Aquiles. Ojo, que la cólera de Aquiles no solamente se está dando con lo que viene a ser la muerte de Patroclo, sino también se va a dar por la misma humillación que siente Aquiles respecto a la forma en cómo lo ha tratado Agamenón. ¿Ya, chicos? Entonces, en el caso de las 7 dice, ¿no? ¿Qué tema desarrollado en la obra es correcto colegir? Y lo dice, ¿lo sabes a qué referirte lo que ya conoces? A la hija de Briseo, que los aqueos me dieron. Unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda. Como sabemos, Aquiles se retira de la guerra justamente porque Agamenón le había quitado a Briseida, que era su esclava favorita, ¿no? Entonces, por eso él dice, ¿no? Tú sí puedes, socorre a tu buen hijo, ve al Olimpo y ruega a Zeus si alguna vez llevaste consuelo a su corazón. ¿A quién está hablando aquí? Aquiles está hablando a su madre Tetis. Como sabemos, la única conexión que tiene Aquiles con el Olimpo viene a ser su madre. Entonces le está suplicando aquí a su madre que por favor interceda con él. ¿De qué manera? Le dice, recuérdale, siéntate a su lado y abraza sus rodillas. Quizás decida favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas, cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda el poderoso Agamenón de Atria la falta que ha cometido no honrando al mejor de los aqueos. Cuando él habla de aqueos, hace referencia a él mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay un conflicto entre ellos debido a que Agamenón había tomado a la sacerdotisa Criseida. Bien, entonces, ¿qué había pasado? Al tomar la sacerdotisa, lo que hizo Apolo, ¿no? Es mandar una peste, ¿no? Entonces, él quiso interceder para que justamente pueda soltar a Criseida y poder así terminar con la peste, así seguir perdiendo hombres. Pero él en este caso le dice, no, si quieres que suelte a Criseida, dame tú a tu esclava que viene a ser Briseida, ¿no? Entonces, por eso él dice, ¿no? Si yo, siendo el mejor guerrero de los tiempos, siendo el mejor aqueo, ¿por qué él tiene que tratarme de esa manera? Más bien tendría que honrarme, ¿no? Honrarme porque yo soy inmortal, soy invisible. Recuerden que el único problema que tenía Aquiles era el talón, ¿no? Y lo demás no le afectaba. Entonces, él sentía que tenía que, en este caso, Agamenón tenía que sentirse bien u orgulloso por ello. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí, no? La pregunta es, ¿qué tema se desarrolla en la obra? En la obra es correcto colegir. Primero, no estamos hablando entre deidades y semidioses, ¿ya? Porque estamos hablando simplemente de la acción que está teniendo Aquiles con Tetis. Entonces, Aquiles no es una deidad. Tenemos importante que aclarar eso, ¿ya? 2, el amor a la patria que distingue a los héroes griegos. No estamos hablando acá de un sentimiento nacional o un sentimiento que Aquiles está teniendo por parte de su espacio que es Grecia, ¿no? No. Entonces, el B también sería descartadísimo.
¿Qué dice? La C, la existencia humana aceptada como un viaje difícil. Si bien es cierto, uno de los temas que se habla en realidad en todo lo que viene a ser la parte griega, es el sacrificio que hace el hombre y la lucha constante que va a tener. ¿Por qué? Porque recuerden que se hablaba mucho del destino, como que el hombre ya estaba destinado a lo que viene a ser el sufrimiento. ¿Por qué les digo eso? Porque teníamos nosotros, cuando vemos la sectorización de las guerras, vamos a ver que algunos de los dioses tenían como que sus favoritos, ¿no? Sus famosos caros, los favoritos de los dioses. Entonces, era como que sectorizarte y ver con qué dios podías estar a favor y con qué dios estar en contra. Y eso que generaba una división y a la vez una lucha constante por sobrevivir en tu destino. Entonces, pero aquí no se habla de este tema, no se habla, simplemente está hablando de una petición. Y en el caso de la D dice la ira del Peli de Aquiles y sus consecuencias fatales. En este caso estamos hablando de lo que él le pide, ¿no? A su madre, debido a la cólera que está sintiendo por la forma en cómo lo ha tratado Agamenón y también la consecuencia que eso trajo, ¿no? Que si bien es cierto, ¿cuál ha sido la consecuencia? El que él deje la guerra definitivamente, ¿verdad? Y bueno, la última dice el padecimiento de los que retan a las divinidades. Acá no estamos hablando de cómo Aquiles pudo en este caso retar a un dios como Zeus, ¿no? Más bien al contrario, está pidiendo simplemente que su madre sea la que pueda tener esa intercepción entre ellos dos. Entonces, aquí la respuesta sería la letra D. Bien, no sé si está claro o por ahí capaz quisieran ustedes que les expliquen de otra manera. A ver, me gustaría que ustedes me compartan esa información. ¿Todo claro? Sí. Miss Pélida, ¿qué significa? Ya. Pélida era el epíteto que se le colocaba a Aquiles, ¿ya? Pélida se le colocaba a Aquiles debido... Profesora, su micrófono. ¿Me escucha? ¿Mejor? Sí, se le escucha. Ya. Eso más que nada era un epíteto que se le colocaba a lo que viene a ser Aquiles, porque recuerden que Aquiles venía a ser parte de la familia de Peleo también. Ya, entonces era como un seudónimo. Recordemos que una de las características que se utilizaba mucho en lo que era Grecia era colocar epítetos a lo que vienen a ser a los personajes. En este caso se le decía Pélida por la cercanía que tenía a Peleo. ¿Alguna otra consulta adicional, chicos, con respecto a la Ilíada? Profesora, llegué un poco tarde. ¿Por qué no podría ser la La A. Sí. Ya. Porque en este caso, cuando hablamos de lucha, es de una pelea, ¿cierto? Entonces, el tema principal aquí es el pedido que hace Aquiles a su madre Tetis, ¿ya? Él lo que está pidiendo aquí es que simplemente los dioses puedan ayudarlo con la cólera que está teniendo frente a Agamenón, debido a que Agamenón había tomado por esclava a su a Briseida, que era la favorita de Aquiles. Entonces, por eso decimos, ¿no? Aquiles sentía que estaba siendo humillado por Agamenón, ¿no? Por el hecho de tomarse atribuciones cuando más bien Aquiles decía que él debía, Agamenón, sentirse halagado al hecho de que todavía está peleando de su lado, ¿no? Entonces hablamos también ahí de la ira que sentía él, por eso que pide a su madre que le diga a los dioses que lo hagan a él, darle consecuencias para que como que tome conciencia de los hechos. Entonces, aquí en la A dice lucha bélica, es como si estuviéramos hablando de una pelea entre deidades y semidioses, ¿no? Y no se habla de una pelea, sino de una intención, de una intercepción que está pidiéndole Aquiles a su madre, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. De nada, hija. A ver, ¿alguna pregunta adicional, chicos? Profesora, Sí, te escucho, hija. buenas noches. Sobre la Ilíada, ¿existen dos cóleras de Aquiles o solamente sería una?
2 Aquiles, no, solamente uno, hija. No, sobre las cóleras de Aquiles. Hablamos, claro, él pasa por 2 momentos. La primera, que viene a ser por la humillación que siente por Agamenón, y la segunda, que es la que desata todo, viene a ser por la muerte de Patroclo. Por eso el tema central de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Con el tema central se refería a las 2 cóleras, no necesariamente a la primera o a la segunda. Sí, a la cólera. Ok. ¿Alguna duda adicional respecto a la Ilíada, chicos? Todo claro, perfecto. He traído igual algunas preguntitas adicionales a las que les ha venido a ustedes en los boletines, pero igual sobre estos 2 temas, en general porque viene muchísimo sobre lo que viene a ser la Ilíada y la Odisea. Y bueno, a ver si me ayudan a responderlas, a ver más o menos en qué nivel estamos comprendiendo, por ahí necesitamos una ayuda. Bien, no sé si se puede ver mi pantalla. Sí, profesora. Sí se ve. Sí. Ok, vamos con la pregunta, a ver, esta adicional aquí. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de la epopeya Ilíada de Homero, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, podríamos decir que al inicio de la obra se produce la lucha entre Patroclo y Héctor. ¿Ustedes qué dicen, verdadero o falso? Falso. Eso fue casi el final. Así es, excelente. Al inicio solamente se habla, no del pedido que estaba teniendo, bueno, en este caso, cuando había caído la peste, ¿no? Así inicia lo que viene a ser la Ilíada. Segundo, la devolución de Briseida a Aquiles lo anima a volver a la pelea. Que yo recuerdo no era así. Falso. Falso también, claro, nada que ver. Recuerden que hay 2 personajes que son muy parecidos, chicos, y es importante eso que destaquen. Una era Criseida y otra era Briseida, ¿ya? Criseida en este caso viene a ser la sacerdotisa de Apolo, ¿ya? Y Briseida viene a ser la esclava favorita de Aquiles. Es importante que distingamos esos 2 nombres. Ahora, cuando en este caso Aquiles ve, no tanto ve la devolución o no, sino lo que Aquiles sintió fue que, bueno, Agamenón quería hacer las cosas a su manera y él no estuvo de acuerdo con ello. Entonces, acá no se habla de una devolución de Briseida, ¿no? Y es lo único que hizo Aquiles fue alejarse de la guerra y, bueno, ¿no? Esperar después de que se termine, porque al fin y al cabo él decía que no era su guerra, o sea, no se sentía, como se dice, identificado con la guerra de los griegos, ¿no? Simplemente él fue a luchar y apoyar a la guerra porque en este caso se le debía ciertos favores también a Agamenón. ¿Ya? Tercero, tenemos entonces 2 falsos. Tras vencer a Héctor, el protagonista arrastra el cadáver del troyano. Verdadero. Verdadero. E inclusive dice que fue carne para las aves y también para los perros. ¿Sí? Y en el cuarto dice, el rey Príamo solicita a Aquiles y a Agamenón el cuerpo de su hijo. Falso porque solo lo pide Aquiles. Así es, muy bien. En este caso solamente el rey Príamo lo va a solicitar a Aquiles, Agamenón nada que tiene que ver. Entonces, la respuesta sería, a ver, tenemos falso, falso, verdadero, falso. Entonces la respuesta aquí sería la A. Perfecto. A ver, continuamos con la siguiente. En la número 11 dice, ahora, ea, echemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para que una hecatombe y a la misma Criseida la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes.
Ayante, Idomeneo y el divino Ulises, o tú, Pélida, el más portentoso de todos los hombres, para que nos aplaques con sacrificios al que hiere de lejos. ¿Qué figura literaria predomina en este fragmento, chicos? ¿Puede ser epíteto? Epíteto, ya. A ver, ¿qué epítetos encontramos en este fragmento? ¿Podría ser Pélida? Ya, una espérida, ¿qué más? Divino, junto a Ulises. Divino, ya, divino, ajá. Características, ¿qué más? La de hermosas mejillas. Así es, hermosas mejillas, excelente, ¿qué más? Portentoso. Ajá, portentoso de todos los hombres, ¿no? Y le está dando una característica al Pélida. Perfecto, ¿qué más? Mar divino, puede ser. Ya, mar divino. Ya está. Y tenemos una más. Convenientes. Convenientes. A ver, a ver, a ver. No creo que Convenientes. no. Ajá, Negra nave. claro. Ahí está, convenientes y Negra nave, sí. negra nave. Ahí está. Todo esto son los epítetos, que vienen a ser las características que se le agregan a los sustantivos con la finalidad de resaltar. No, estos adjetivos. Bien. A ver, vamos por acá, ya que estamos tocando un poco lo que viene a ser el tema de las figuras literarias, chicos. A ver, te he traído también aquí otro ejercicio. A ver, dice, tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o abatirme, no podías ser. Tú eras el océano y yo la enhiesta roca, que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no podía ser. Hermosa tú y yo altivo, acostumbrados, uno a arrollar y el otro a no ceder. La senda estrecha inevitable, el choque, no podía ser. Con respecto al uso de figuras literarias en este fragmento de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué encontramos? Tenemos 4 símiles, 2 metáforas, 3 metáforas, 4 o 3 símiles. Al inicio, cuando dice tú eras él y yo, y en el segundo también se repite tú eras el océano y yo la iniesta, ¿puede ser metáfora? No, perdón, anáfora. Ah, pero no hay una alternativa. Ajá. Recuerden que la anáfora viene a ser cuando las primeras letras se repiten. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si dijera acá, tú eras el huracán y yo la alta, tú eras el sol y yo, por ejemplo, el navío, ¿no? Tú eras la tormenta y yo era la calma, ¿no? Si se repitiera en la primera estrofa tú, aquí se hablaríamos de una anáfora como tal. Pero aquí dice, tú eras el huracán. Ya está dando, ¿qué cosa? Un reemplazo, ¿cierto? Y cuando hablábamos de reemplazo, chicos, ¿a qué nos estábamos refiriendo? Metáfora. Muy bien, todo lo que son reemplazos son metáforas. Entonces, la primera aquí es, tú eras el huracán. Ya te está dando el primero. Tú eras el huracán. Siguiente, yo la alta torre. También está dándose el mismo, un reemplazo. ¿Qué más? ¿Cuál sería el otro? Tú eras el Tú eras el océano océano. y yo la iniesta. Muy bien. Tú eras el océano y yo la enhiesta roca. Ahí también está dándose un reemplazo directo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
¿2 metáforas? Dado. Dado. 1, 2, 3, 4 metáforas. 4 metáforas, dado. ¿Por qué, chicos, no habría símiles en el texto? ¿Por qué no habría No hay símiles? comparación. Claro, exactamente, ¿no? A veces confundimos la metáfora con el símil, ¿no? En el caso del símil tiene que haber siempre un nexo, ¿no? Eres, por ejemplo, ¿no? Tú eres como el sol, ¿no? Tú eres tal cual el sol. Ahí estamos utilizando el nexo, el del como o el tal cual. En cambio, la metáfora ya es de manera directa. Tú eres el sol, tú eres el navío, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos frente a ese reemplazo, ¿ya? A ver, siguiente. Vamos Miss, practicando. Sí, disculpe, le acabo de enviar un problema por el chat. ¿Lo podría resolver? ¿Me podría explicar un poquito sobre eso? a ver. Lo que pasa es que me sale chat no disponible. A ver, espérame un Es ratito. el problema 3 de ejercicios de clase. 3. Ya, ahorita lo vamos a analizar. A ver, 3. Ah, ya, el que dice respecto a los siguientes versos del poema Piedra de Sol, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, listo, perfecto. Ya, estamos todos ahí entonces. A ver, ¿qué te está indicando? Dice, respecto a los siguientes versos del poema Piedra del Sol de Octavio Paz, ¿qué figura literaria se evidencia? Dice, todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes. A ver, veamos. ¿Habrá aquí en el verso que se repitan palabras al inicio? Hay 2 es, pero no sé si es anáfora. Si se consideraría anáfora. En este caso sí. Basta que 2 al inicio nada más se repitan, ¿ya? Y ya sería una anáfora. ¿Sí? Eso es Profesora, importante que tengamos en cuenta. Sí, dicen que la anáfora siempre se usa al inicio. al inicio. Ok, gracias. Siempre es al inicio. Sí, eso es importante que todos ustedes tengan en cuenta ello, chicos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Habrá por ahí símiles? ¿Habrá alguna palabra que, por ejemplo, diga el cómo o el cuál? No, no hay. ¿Qué hay entonces? A ver, tenemos el es. Ya tenemos la anáfora. Vamos a colocarlo acá. Tenemos la anáfora. ¿Qué más? El mundo nace cuando dos se besan. ¿Ya? El mundo nace cuando dos se besan. ¿Qué más? Y, a ver, entonces vamos por descarte. Tenemos anáfora acá y anáfora acá. No hay símil, ¿verdad? No hay símil. ¿Pero qué sí hay? Metáfora. Ajá, ¿y dónde Metáfora. estaría la metáfora? ¿Dónde estaría la metáfora, chicos? Gota de luz de entrañas transparentes. ¿Por qué sería eso una metáfora? Reemplaza al mundo. Ajá, gota de luz de entrañas transparentes. El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entraña transparente. En este caso indica, ¿no?, el reemplazo directo que se está dando, ¿no? Y además dice, todo se transfigura y es sagrado, ¿verdad? Y es sagrado. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Metáfora y anáfora. Metáfora y anáfora. Listo. Metáfora y anáfora. A ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, mis. Sí, Miss. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente entonces. A ver, ¿les parece bien si desarrollamos los ejercicios y nos vamos ayudando mutuamente? ¿Sí? Sí. Hemos hecho
hemos hecho creo que 8, ¿verdad? Hemos hecho 3 de 8, me parece. A ver, vamos, nuestra meta es hacer hoy día 12. 12, hemos agregado por ahí unos ejercicios más. A ver, dice, a los 40 años, Arístides podía considerarse con toda razón como un hombre, excluido del festín de la vida. No tenía esposa ni querida, trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas del registro civil y vivía en un departamento minúsculo de la avenida Largo, lleno de ropa sucia, de muebles averiados. Arístides no era solamente la imagen moral del fracaso, sino el símbolo físico del abandono. Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía comida barata, a fonda de mala muerte. A ver, dice, aseverar que el género épico se caracteriza por, si nos vamos nosotros acá a la diapositiva inicial, ¿ya? Vamos a encontrar algo interesante. Primero, la característica que debemos recordar es que el épico va a ser narrativo, ¿ya? Narrativo. Y si va a ser narrativo, ¿ya? Y si es narrativo, es importante tener en cuenta lo siguiente, que hay descripciones, ¿ya? Se va a presentar bastante lo que viene a ser la descripción, tanto física como psicológica también de los personajes. Entonces, tomando en cuenta ello, decimos, hablamos aquí, ¿ya? De un diálogo. ¿Hablamos de diálogos? No hay diálogos. Ah, no hay diálogos. Aquí, ¿a qué género le pertenecen los diálogos? ¿Sería dramático? Al dramático, excelente, al dramático. Entonces, nada que ver aquí. 2. La significación de las acciones mediante el uso de la prosa. Ya. Hablamos de una escenificación. Mira esta palabrita, escenificación. No necesariamente. Ya. Chicos, cuando decimos escenificaciones, hablamos de las acotaciones. Cuando, por ejemplo, hemos leído, no sé, por ejemplo, obras teatrales o obras dramáticas, como por ejemplo Otelo, ¿no? Hamlet y demás, ¿no hemos visto que hay como acotaciones que se le dan a los personajes? ¿Lo han visto o no lo han visto, esas acotaciones? Algunas que van en paréntesis, creo. Claro, así es, la que está entre paréntesis, que justamente son las acciones que tienen que realizar el personaje. Entonces, cuando hablamos de acotaciones, esas acotaciones nos van a ayudar a escenificar, a saber qué es lo que va a hacer cada personaje. Entonces, cuando decimos escenificación de acciones, estamos hablando justamente de esas acotaciones. Y como podemos ver en el texto, no se encuentra ninguna de estas acotaciones que nos ayuden a escenificación. Entonces, con eso ya descartadísimo la número B, la letra B, perdón. Vamos con la C. La narración de sucesos y la descripción de personajes o lugares. ¿Estamos hablando de sucesos o no que está desarrollando el autor? Sí, está narrando el suceso. Describe. Así es. Uno, describe cómo es Arístides, ¿no? Como podemos observarlo acá en el texto, ¿no? Que decimos, pues, que andaba mal trajeado, que se afeitaba sin cuidado, olía comida barata, a fonda de mala muerte. Aquí ya vemos una descripción, tanto del personaje como también del lugar en el que está viviendo. Ya vamos a colocarlo acá para que podamos nosotros ir viendo aquí. Ya, igualmente cómo era el lugar donde vivía. Listo. Además de eso, narra acontecimientos de forma ordenada. Entonces, ahí la respuesta sería la C. ¿Por qué no la D? Porque recordemos que habla de expresión de emociones a través del relato en tiempo pasado. ¿Vemos nosotros que aquí el narrador está expresando una emoción o es objetivo? Es objetivo. Claro, y recuerden, una de las características principales de lo que viene a ser lo épico, del género épico, es dar nada más que el narrador de manera objetiva comente los sucesos que se han realizado. Recuerden que lo épico, chicos, este género épico viene también de Grecia, ¿no? En la que, en este caso, los famosos aedos, o también conocidos como espectadores de guerra,
eran los que ellos, de acuerdo a lo que veían, narraban. Igualmente era en este caso con el género de aquí, ¿no? Simplemente narra los hechos de manera objetiva, ¿ya? Y bueno, por último, la E descartadísimo también porque dice el movimiento y monólogo de los personajes. Cuando hablamos del término monólogo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza, chicos? Monólogo. Una descripción o pensamiento dentro de sí mismo, ¿puede ser? Claro, hay monólogo interior y también monólogo también con personajes, es decir, la parte de las conversaciones, reflexiones, ¿no? Que se dan los personajes. Y en este caso no estamos frente a un monólogo. Normalmente los monólogos se van a realizar también en el género dramático. ¿Ya, chicos? Esto es importante recalcar. Bien, ¿hasta ahí todo ok? ¿Hasta ahí todo ok? A ver si me ponen un emoji para Sí, saber todo si vamos claro. bien. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a ver con la siguiente. Dice, verdadero o falso respecto al género dramático. Estamos enfocándonos en el género dramático. A ver, primero, 1. ¿Incorpora el diálogo como un recurso importante? Verdadero. Verdadero. Hablamos de lo que viene a ser la parte del diálogo. Eso es fundamental en el género dramático. El diálogo va a ser la estructura base de ello. Segundo, ¿manifiesta los sentimientos personales del narrador? Falso, ese es el lírico. Exactamente, hablamos de lo que viene a ser la parte del lírico, ¿no? Lírico es la expresión del yo poético, lo que yo siento. Falso también. 3. Relata acontecimientos heroicos en tono objetivo. Falso, no solamente son heroicos. Claro, ¿no? Y además tengamos en cuenta que lo heroico, ¿ya? Y Es lo épico. objetivo se presta para lo épico, ¿ya? Esto se presta para lo épico. Lo objetivo, ¿ya? Porque narra los hechos, ya hemos visto, narra los hechos de manera objetiva. Y 2, hechos heroicos normalmente se trabajaba en lo que era la parte épica, ¿ya? También. 4, usa esencialmente el verso. Hablamos solamente del verso para representar sus acciones, solo el verso. Falso, también se usa la prosa. Ajá, por eso uso esencialmente el verso, puede ser el verso de la prosa. Entonces, tomando en cuenta ello, decimos, pero acá hay una palabrita interesante, esencialmente. ¿Qué significa esencialmente? O sea, principalmente, Ya, generalmente usa el verso. ya. Ajá. Ahora, tengamos en cuenta que la palabra esencial significa que la mayoría de los relatos se escriben en verso. Ya, esencialmente siempre relaciónenlo con una mayoría. Ahora, pero acá no estamos hablando de que existe una mayoría, sino que están ahí tanto lo verso, ¿no? El verso como también la prosa. Entonces también sería falso. Ya tengan cuidado con estas palabritas, chicos, porque estos justamente son las palabritas, como se dice, que es para confundirlos a ustedes, ¿ya? Entonces tenemos que la única respuesta aquí va a ser la 1. Entonces teníamos acá que la respuesta es la P, ¿ya? La P. Ok, la 3 ya lo desarrollamos y vamos a la 4. Vamos con la 4. Dice, porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te quejas. Quizás si negros o azules se tornase lo sintieras. A ver, dice, de acuerdo a los versos citados en la rima 12 de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué figuras literarias se han empleado? Vamos con esto primero. ¿Qué observamos aquí? Símil, porque los compara como el mar de Texas. ¿Quejas? Perfecto. Acá está el conector. Buena observación. Tenemos aquí el conector, como el mar. Tenemos un símil. ¿Qué más? Hipérbato. Hipérbato. Mira, acá está el conector de causa. Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te quejas, ¿verdad? Ahora,
Antes del conector siempre debe haber un antecedente, chicos. ¿Cuál sería el antecedente acá? ¿Cómo lo ordenaríamos correctamente? ¿Cuál sería el orden correcto aquí, chicos? Tus ojos son como el mar de Texas. No, tus ojos son... Ah, tus ojos son como el mar de Texas porque son verdes. Ya, Puede a ver, ser, quizá. ya. En este caso él dice, ¿no? ¿Por qué se está quejando? Porque sus ojos son verdes como el mar. Entonces diríamos, te quejas porque, niña, tus ojos son verdes como el mar, ¿no? Siempre que acá vemos una causa, tiene que haber siempre, chicos, un antecedente. Entonces, aquí vemos un desorden. Cuando hablamos del desorden, hablamos de un hiperbatón. Entonces, tenemos un símil o comparación y un hiperbatón. ¿Listo? Muy bien. A ver. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Continuamos. Ajá. Esta es una pregunta también de la Ilíada. Dice, esposo mío, saliste de la vida. Mira, acá te está dando una pista. Te está dando aquí una pista. Esta pista dice, es de una mujer, ¿no? Que está lamentándose o está dirigiendo, en este caso, la acción hacia su esposo, puede ser por un lamento o por un hecho, ¿no? Pero hablamos de una sola persona. Esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Has causado a tus padres llanto y dolor indecibles, pero a mí me aguardan las penas más graves. De acuerdo con el fragmento, dice, citado de la Ilíada de Homero, es correcto colegir en cuanto al argumento que el pasaje se relaciona con, a ver, dice, la tristeza de los aqueos, pero mira, date cuenta aquí, aqueos, y te lo está diciendo como si estuviéramos hablando de un coro, ya, de un coro, de una pluralidad. Pregunto, ¿estaríamos frente a un coro nosotros aquí? ¿O simplemente del lamento de un personaje? Solo de uno, que era Aquiles. Claro, no, en este caso no era Aquiles, sino era de la esposa de Héctor, casi, ¿no? Entonces, aquí, ya por descarte, ojito con esto, mira, dice aqueos. Ya con esta pluralidad, descarta, porque está hablando solamente de un personaje hacia otro. Y no está hablando de la muerte de Patroclo, porque dice, saliste de la vida cuando uno era joven y me dejas viuda. En la Ilíada hablamos de que Patroclo simplemente era el amigo de Héctor, pero no se habla de alguna familia de Patroclo. Es más, se dice de que Patroclo estaba siendo preparado por Aquiles para que él participe en la guerra. Pero el mismo Aquiles, como a veces era un poco presuntuoso y lo quería proteger mucho a Patroclo, le decía que nunca estaba preparado, ¿no? Tú no estás preparado todavía, le decía, tienes que aguardar, ya cuando llegue tu momento vas a salir y vas a luchar, le decía, ¿no? Pero mientras tanto, pelea, pero pelea con como se dice, con los débiles, con los que sabes que puedas ganarle, ¿no? Entonces, no hablamos de una viudez todavía. Entonces, acá por el personaje Patroclo también descartadísimo, ¿ya? Porque no hablamos de ninguno. Dice, la caída de la ciudad de Troya a manos del ejército griego, ¿no? El tema aquí no estamos hablando de cómo ha caído Troya. No se habla de Troya, sino se habla de qué? De la pérdida, ¿no? Ese es el tema principal, de la pérdida que está sintiendo aquí este personaje por su esposo. Entonces, nada que ver tampoco con la P. ¿Ya? C, el deceso del héroe Héctor, el gran defensor de los troyanos. ¿Ya? A ver, acuérdense, chicos. Si bien es cierto, ya Héctor dio la cara por Troya,
Pero ¿quién genera la guerra? ¿Quién fue quien generó la guerra? ¿Quién generó la guerra? ¿Se acuerdan? París. París, pues, ¿no? París, se genera la guerra, pues, ¿no? Y lo peor de todo es que París, Héctor le recrimina muchas veces durante la Ilíada eso, pues, porque le dice, hermano, tú que eres mujeriego, tú que eres seductor, ¿no? Tantas mujeres que puedas tener, pero escoges justamente a Helena, ¿no? Y Helena está casada, o sea, lo que me estás haciendo es traer problemas, ¿no? Y lo peor de todo es que París ni siquiera se involucró mucho en la guerra, ¿no? El que dio la cara por todo, por su pueblo, por su padre, por su patria, todo fue Héctor, ¿ya? Y Héctor, pues, en este caso recientemente había tenido hijos, pues, con su esposa, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Hablamos aquí de lo que viene a ser el deceso del héroe Héctor frente a la guerra, ¿no? Ya está. Ahora, hablamos de la peste que asola, no, porque estamos hablando de ¿qué? ¿Cuál es el tema? La pérdida. Entonces, nada que ver, tiene que ver acá la peste por la furia de Apolo. El llanto de las troyanas para que devuelvan el cuerpo de Héctor. De igual manera, no estamos hablando de pluralidades, estamos hablando simplemente de la esposa sobre el lamento de su esposo por su pérdida, ¿no? Por la muerte que ha tenido, pues, ¿no? Listo. Ya está. Recuerden, chicos, que uno de los antecedentes de la Ilíada ha sido el de la manzana de la discordia. ¿Llegaron a hablar de ese tema en su clase? ¿O todavía no? A ver, coméntenme para capaz ir ayudándolos con ese tema también. Porque eso también ha venido en los exámenes de admisión también, chicos. ¿Han tocado ese tema? ¿Todavía? A ver. Por el silencio creo que todavía no. Ya, a ver, les explico un poquitito, los contextualizo para que también puedan ustedes ver ello. Lo que pasa que había una boda en el Olimpo y ahí estaba Eris. Eris era la diosa de la discordia. Resulta que en esta boda que se estaba celebrando entre Tetis y Pelao, no lo habían invitado a ella. Al no invitarla a ella, Eris dijo, perfecto, entonces voy a dejar una manzana, dijo, en la mesa, ¿no? Y esa manzana era doradita y había puesto pues la frase para la más hermosa, pues, ¿no? Para la más bella. Y bueno, como ustedes saben, todas las diosas ahí tenían su ego, pues, ¿no? Cada una quería distinguirse. Entonces se comenzaron a pelear. En especial ahí pues entra Hera, entra Afrodita y entra Atenea. Bueno, las tres comienzan a pelearse. Y le dicen a Zeus que los ayude a tomar una decisión. Obviamente Zeus no quería meterse ahí porque dijo, si me voy con mi esposa, mis dos hijas me van a agarrar cólera, ¿no? Y si me voy con mis otras dos hijas, una de mis otras hijas, mi esposo también me va a agarrar cólera. Entonces mejor lo mando a un humano que solucione el problema, ¿no? Y es así que manda a Paris, ¿no? Le dice, mira, este humano, este inmortal va a ser el que va a tomar la decisión y con él se tienen que arreglar ustedes. Entonces las tres diosas bajan, se presentan ante Paris y le dicen, pues por favor, escoge entre una de las tres. Mira, Hera le dice, no, yo te voy a dar la sabiduría, vas a saber tomar buenas decisiones. Atenea le dice, mira, yo te voy a dar la fortaleza y la fuerza que vas a necesitar y vas a poder tener para poder ganar la guerra que tú quieras, ¿no? Y por otro lado, Afrodita le dice, mira, yo te voy a dar el amor, le dice, ¿no? Y bueno, ella sabiamente hace aparecer la imagen de Helena, ¿no? Entonces, así que Paris termina enamoradísimo, como dice a primera vista, de Helena,
y decide ir por ella, ¿no? Entonces, Afrodita, ¿qué hace? Bueno, hace que el destino se cruce Paris con Helena a través de una visita. Resulta que Héctor y Paris estaban yendo a visitar a Menelao, al esposo de Helena, como para una visita, como se dice, de las paces, ¿no? Como para llevar la fiesta en paz, como para unir sociedades, ¿no? Y fue ahí cuando se enamoran ellos dos, pues, ¿no? Y se habla del rapto de Helena. Y es por este rapto en que se inicia toda la guerra de Troya, pues, ¿no? Por el rapto de Helena. Sin embargo, cuando vamos viendo el desarrollo de la historia, vamos a encontrar de que ahí lo que más resalta va a ser la cólera de Aquiles, ¿no? Porque Aquiles llega a tomar después el personaje, como se dice, principal. Bien, no sé si quieran decir algo más, ¿todo ok? Todo claro, profesora. ¿Todo claro? Perfecto, chicos. Es importante que tengan ese antecedente, ya porque por ahí también les va a aparecer en algunas preguntas, más que nada entre Paris y por ahí capaz también con Héctor, ¿no? Pero ya saben, ya que Paris ha sido el culpable de todo, pues, ¿no? Bien, vamos con la siguiente, con la número 6. Marcamos la alternativa que contiene las afirmaciones correctas con relación al argumento de la epopeya La Ilíada de Homero, ¿no? La primera. El semidios Aquiles discute con Agamenón, quien lidera a los aqueos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿Verdadero? Porque ellos son claro, griegos. así es, griegos o aqueos. Recuerden que cuando se desata la guerra, Agamenón comienza a pedir ayuda a todas las ciudades alrededor, ¿no? Por eso que ahí llama a Aquiles, ahí llaman también a Ulises, pues, ¿no? Y le decía, bueno, ya que vamos a ir a pelear con una de las grandes ciudades, obviamente ustedes también se van a llevar su parte, ¿no? Entonces a eso también motivó a que ellos puedan pelear, ¿no? Pero como le dije inicialmente, acá empieza la Ilíada con esta pelea entre estos dos, ¿no? Se ve cuando Agamenón con Aquiles comienzan a discutir por el hecho de que pues, no quería devolver pues Agamenón a la esclava Criseida. Bien, vamos con la 2. Los griegos castigan al héroe protagonista y lo despojan de Briseida. Castigan al héroe protagonista y despojan a Briseida. Verdadero, pero ¿es por castigo o por nada más por mero capricho, profesora? En este caso fue por capricho, ¿no? Por capricho. O sea, es como que Agamenón decía, pues, ¿no? Tú me quitas algo, pero me das algo, ¿no? Quitas algo y me das algo. Entonces, más que por un castigo, fue por un simple, ¿no? Se podría decir un simple capricho. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. 3. Entonces este sería falso, ¿ya? Falso. No fue un castigo, fue más que nada un capricho. 3. La muerte de Patroclo motiva a que el Pélida de Aquiles retorne la batalla. ¿Sí o no? Verdadero. Claro. Miren, y esto es algo bastante curioso, y eso también ha venido en un examen de admisión. Aquiles tenía mucho poder, muchísimo poder. Dice que todos los hombres cuando lo veían a él se corrían porque sabían que iban a morir, ¿ya? Entonces Aquiles le dice a Patroclo, mira, te voy a dar mi armadura, pero te lo voy a dar solamente para que
los troyanos se vean de lejos y huyan, ¿no? Para que huyan. Es más, hasta los mismos griegos le tenían miedo. Entonces, al ponerse la armadura, Patroclo genera pues que las personas piensen que él era Aquiles, ¿no? Y sin querer, miren, aquí sin querer, Aquiles genera la muerte de Patroclo. Porque ustedes saben que Héctor, al ver a Patroclo con la armadura de Aquiles, lo mata, pues, lo llega a matar. Entonces, ahí también hay un tema de trasfondo, que viene a ser que el mismo, se podría decir, Aquiles genera la muerte de su mejor amigo, ¿no? Pero sí, ya cuando se entera Aquiles de la muerte de su amigo, va y busca la venganza, pues, ¿no? Cuarto, el Teuco París suplica a Aquiles que le entregue el cadáver de Héctor. Ya hemos visto esta pregunta con anterioridad. ¿Verdadero o falso? Era Priamo, pero aparte, no sería. Ah, no, sí es Priamo, ¿no? Claro, su papá va y pide por favor que lo libere, pues, ¿no? Que lo libere, que es más, Patroclo no quería, no, perdón, Aquiles no quería, ¿no? Pero su papá lo convence y le dice, pues, no, mira, venme aquí, yo ya soy un anciano, ya tú ya tienes lo que quieres, ya vinieron, ya nos ganaron, entonces lo mínimo que te pido es que me des el cuerpo de mi hijo para darle los santos óleos, ¿no? Entonces ahí es cuando le dicen que ya, pues que lo suelte. Entonces acá tenemos la 1 y la 3. La 1 y la 3. Listo, la 1 y la 3. Perfecto. Bien, chicos, esta también ya la analizamos. Y vamos con la 8. Marque la opción, dice que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el comentario de la Ilíada de Homero. Y dice, en esta epopeya, el contexto de la guerra muestra la vida del ser humano concebida como, lo cual posibilita al hombre. A ver, vamos un ratito a la diapositiva acá porque es importante que destaquemos estas características de lo que viene a ser la literatura antigua. ¿Ya? A ver, una de las características de esta literatura es que era formativa. ¿Qué quiere decir que era formativa? Que buscaba dejar una enseñanza. Siempre, es por eso que había muchos mitos y muchas leyendas, tanto en lo griego como también en lo latino, ¿no? Buscaban darle esa enseñanza a las personas. 2, originaria porque ellos buscaban explicar la razón de cómo se generan las cosas, ¿no? Por eso se hablaba mucho de la importancia de los dioses, de cómo se generaron los pueblos, ¿no? Por qué se dieron las guerras, cómo a raíz de esas guerras se generan otras nuevas sociedades, ¿no? Y universal porque hablamos del molde de cada uno, de cómo estos moldes han ido luego generando nuevos tipos de movimientos literarios más adelante. Entonces, tomando en cuenta ello, recuerden de que como se buscaba dar una enseñanza al ser humano, buscaban acercarlo un poco a lo que también era la cercanía a los dioses, ¿no? Entonces, si se buscaba esta cercanía hacia los dioses, ellos lo que querían era, pues, de que el ser humano sí o sí tenga clemencia de un dios, ¿ya? Tenga clemencia de un dios. Pero hay una creencia interesante con respecto a los griegos que dice que ellos crearon al ser humano solamente para que adoren a los dioses. Eso es una creencia que tenían los griegos, ¿no? Los dioses solo nos crearon para adorar. Pero ¿qué pasaba? Si tú estabas con un dios y te dedicabas netamente a la sabiduría de estos dioses, a sus enseñanzas, te iba bien. Pero si, por ejemplo, ¿no?, lo traicionabas o no estabas, como se dice, en la línea correcta, te iba a pasar de todo, ¿no? Ellos decían de que la vida del ser humano era una lucha constante, ¿no? Una lucha constante porque tú no vivías como tal, sino lo que hacías era sobrevivir. Sobrevivir porque en esa época había mucho lo que eran las guerras, tenías que estar aferrándote a las creencias de los dioses, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de ello, ¿dónde estaba lo que estábamos analizando?
Si nos damos cuenta de ello, lo que decían era de que el ser humano estaba concebida por una lucha constante, ¿no? ¿Y por qué se daba esa lucha? Porque lo que se buscaba era la dignidad y el honor al hombre. Como se decía antes, lo que eran héroes, ¿no? Porque en esa época el hombre peleaba para proteger a su patria. Ese era el objetivo del hombre. Cuanto más peleaba, cuantos más hombres mataba, ¿no? Su dignidad y su honor se mantenían intactos. Entonces, tomando en cuenta estas características de lo que viene a ser la época antigua, la respuesta ¿cuál sería, chicos? ¿La B? La B, ¿cierto? La B. Lo que ellos querían era una persistente lucha, ¿no? El ser humano era concebido como una lucha. ¿Para qué? Para que pueda adquirir su dignidad, para que pueda ser una persona digna. ¿Listo? Es importante que destaquen este tipo de literatura. Y por último terminamos con esta, chicos. La número 12. Dice, oh, más dura que mármol a mis quejas y el encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. ¿Qué figuras literarias vemos aquí? Epíteto, Epíteto. ¿Cuál es el epíteto aquí? encendido, Ajá, encendido fuego. Acá tengo una característica. Encendido fuego. ¿Qué más? Helada que la nieve. Ya, pero a ver, yo te pregunto. Yo te digo, ay, estás más helada que la nieve. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si bien es cierto, ¿Hipérbole? claro, pero te estoy dando una exageración. Eres más dura que el mármol, eres más helada. Así como ves usted dice, ¿no? Me muero de hambre, ¿no? O te demoraste una eternidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dando una exageración. ¿Y quién se encarga de dar esa exageración? Justamente viene a ser el hipérbole. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. El hipérbole. Por ejemplo, dura que el mármol, más dura que el mármol o más helada que la nieve. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien hasta Sí, aquí? Miss, todo claro. Bien, chicos. Entonces, doy por culminada la consultoría. De todas maneras, el día lunes, así como hoy, también les voy a traer más ejercicios, aparte de los que tengan en la pre. Les voy a traer más ejercicios para que nosotros aquí podamos también analizar estos casitos y podamos seguir trabajándolos, ¿bien? Sí, para apoyarnos todo, porque recuerden que la meta aquí es ingresar, es ser cachimbos, y yo estoy segura de que lo vamos a lograr. Que tengan un lindo fin de semana, chicos, ¿bien? A ver, alguna que igual me quedo por acá si hay alguna duda adicional. ¿Listo? Cuídense. Chao, Miss, cuídese. Hasta luego, cuídense. Profesora, una pregunta. Sí, te Ahorita acabo escucho. de mandar un problema y en la parte de bueno, la B, pero en verdad debería ser la C, dice, enfatiza la dinámica de los personajes principales. ¿Eso se podría considerar en el género dramático o no? A ver, déjame revisar, hijo. Lo que pasa es que no puedo ver el chat, pero está dentro de los ejercicios del... Es del ciclo pasado de la pre. No lo puedo, me aparece chat no disponible. No sé por qué no lo Ah, puedo analizar. Pero mira, hacemos algo, no sé si puedas ingresar más temprano o díctame el ejercicio mejor, díctamelo. A ver, ¿qué es por lo que te estoy ejemplo, pidiendo? o le paso el link del PDF del ciclo para que lo puedan. A ver, pero creo que no puedo recibir nada por el chat. Ah, verdad, disculpe.
A ¿Me ver, da creo que ya. A ver, mándalo por si acaso. el link o...? Sí, la pregunta, mándame la pregunta. A ver, un segundo, un segundo. A ver, me da un fragmento de una obra de de William Shakespeare y me dice, se puede afirmar que se caracteriza, que la dramática se caracteriza porque, y me da las alternativas. Ya, espera, a ver, acá, uy, no me aparece nada todavía acá por el- A ver, pero díctame el fragmento. A ver, dice, Lear, fuera de mi vista, Kent, mira mejor, Lear, y déjame que siga siendo siempre el banco fiel de tus ojos. Lear, pues por Apolo, Kent, pues por Apolo, rey, juras por tus dioses en vano. Lear, a vasallo renegado. Después de leer el fragmento citado, pertenece a la tragedia El Rey Lear de William Shakespeare. Se puede afirmar que la dramática se caracteriza porque yo había marcado la E porque decía que establece que el diálogo es un recurso importante, Ya, pero mi duda sería con la B porque dice enfatiza la dinámica de los personajes principales. ¿Al dramático también le podría atribuir esa característica o no? en este caso, pues, él se enfatiza los, Enfatiza la dinámica de los personajes principales. ya. ¿Y cuál te dice que es la alternativa? Todavía no veo el solucionario. Ya. Pero en este caso dice de la característica de los géneros dramáticos. Ese te está pidiendo la pregunta, ¿no? Ujú. Ya en este caso sería la parte del diálogo, porque te está diciendo te está dando, te está generalizando ya lo que viene a ser la parte del género. Si fuera, por ejemplo, una parte específica, no sé, según, si la pregunta hubiera sido específicamente de ese fragmento, ahí Claro. sí podemos hablar de la dinámica, pero te está diciendo de manera general, o sea, de lo macro que lo lleves a ese micro, Pero, o sea, ¿sí le puedo atribuir esa característica o no? de la parte del diálogo, la parte del diálogo. Pero aparte también lo de la enfatización en la dinámica, o ya no. De los protagonistas, Claro, enfatización de la dinámica, hoja de los protagonistas también, enfatización de la también. dinámica de los protagonistas. Pero claro, esa también podría ser, pero si la pregunta estuviera dirigida netamente a, como te digo, a ese fragmento. Ay, ay, ay. Ok, ¿Ya? Ok, sí. listo. Justo acabo de ver el solucionario y sí marca la E, la del diálogo. Claro, pues digo de lo Ya. general a lo particular. Ok, chao, cuídate. Ahí, Hasta nos luego, vemos. profesora. Gracias. Cuídate.